A continuación le voy a dar las buenas tardes a Enrique Segura, escritor. Así es como yo lo voy a presentar. Enrique, bienvenido a Córdoba TV, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con la gente que nos está viendo desde acá. El placer es nuestro, de verdad, sobre todo porque vienes a presentar no solamente un libro al uso, sino que tiene un toque solidario bastante importante, y antes de conocer ese toque solidario vamos a conocer el proyecto en sí. ¿Cómo se te ocurre a ti esta nueva aventura, que no es la primera en lo que a literatura se refiere, que lleva tu firma? Sí, realmente yo empecé hace ya mucho tiempo haciendo una serie de fanzines, de publicaciones amateur, que hacía yo por mis ratos libres, hablando básicamente de lo que me gusta, ¿no? De lo que me apasiona, que son los videojuegos retro, sobre todo estos que son un poco más antiguos. Y en definitiva todo esto es cultura, es una cosa que a mí siempre me ha encantado y mucho más pues el mundo de la comunicación y de la divulgación en general. ¿Por qué no compartir con los demás aquello que te apasiona? Pero me di cuenta de que aquello que yo hacía no tenía una gran difusión, realmente no tenía un recorrido largo. Sin embargo, me atreví a enviar a varias editoriales algunos ejemplares de lo que yo escribía, algunas revistas. Y bueno, pues la editorial Dolmen en el año 2019 pues se mostró interesada en publicar uno de mis libros, uno de mis manuscritos acerca de videojuegos, y desde entonces pues bueno, ha ido muy bien. La verdad es que son libros que se venden muy bien, tienen un público muy claro, muy bien definido. Es gente pues bueno como yo, cuarentones con cierto poder adquisitivo que echan de menos su infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que me he hecho un hueco en ese mundillo y bueno, afortunadamente y gracias a Dios ha ido muy bien y estamos ganando un dinero que, como tú muy bien has dicho, compañera, va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, que creo que es una causa que merece mucho la pena apoyarla. Por eso todos mis libros tienen ese componente solidario del que tú hablas y seguirán teniéndolo. Yo creo que es algo que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo de alguna manera, todos tenemos que aportar algo. ¿Por qué en este caso es esta causa? Pues mira, quizá la pregunta, esto me lo han preguntado muchas veces y yo siempre contesto con una pregunta, ¿no? Con otra pregunta. Quizá la pregunta sería ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Voy a darte un dato y todo el mundo va a entender por qué esto es importante, ¿no? Y con este dato yo creo que todos lo entenderemos. Mira, desde que empezó la tristemente conocida pandemia, desde que empezó toda esta historia del coronavirus, de cada 5 casos de diagnóstico de cáncer que se han dado en España, 1 ha llegado de manera tardía. Yo creo que este dato ya de por sí es bastante alarmante, ¿no? Yo creo que esto demuestra que se le está prestando mucha atención a una serie de problemas que evidentemente entiendo que son prioritarios en estos momentos por la situación sanitaria, pero no podemos olvidar que el cáncer es una lacra que está siempre ahí y realmente no conozco a nadie que no se haya visto afectado pues de forma directa o indirecta, ¿no? Por el cáncer. Yo creo que es una cosa que por desgracia nos llega a todos y en algún momento pues tendremos que hacerle frente. Y yo me di cuenta de que era una causa pues que había que apoyarla, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Si un porcentaje de las ventas de mis libros va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿por qué no hacerlo, no? Insisto en que la pregunta quizás sería ¿por qué no hacerlo? Por supuesto, a mí me parece una idea fantástica, creo que lo has descrito muy bien y que efectivamente todo el mundo nos hemos visto afectados de una manera o de otra por esa enfermedad, si no de manera directa, conocemos a alguien muy cercano que sí que la ha padecido y toda ayuda es poca, así que yo solamente te tengo que aplaudir desde luego por haber elegido esta causa con este libro. Un libro en el que ¿qué nos vamos a encontrar? Porque lo has definido bastante bien, pero yo me quiero adentrar un poquito en él, quiero que nos cuentes con qué nos vas a sorprender en esta ocasión. Pues mira, te diré una cosa, normalmente se reivindica mucho la década de los 80 como el inicio, el gran inicio del boom de la industria de los videojuegos, del entretenimiento electrónico en general, cuando realmente siempre hubo otra década que compitió de tú a tú, ¿no? Con esa década de los 80 que tanto se magnifica y de la que tanto se habla. De hecho, el volumen anterior de esta colección de libros está centrado en la década de los 80. Pero yo me di cuenta inmediatamente de que había que hacer otro que estuviera basado en la década de los 90. No podemos menospreciar la importancia que tiene como legado cultural esa gran década de los 90, que va aproximadamente del 90 al 2000. Ahí pasó de todo y muy rápido en la industria del entretenimiento electrónico. No solo en los videojuegos, también en el cine, en la música. Fue una auténtica década revolucionaria, por eso creo que el título de mi obra, de mi libro, está bien escogido, ¿no? Yo lo llamo la década de la revolución en los videojuegos, pero para ser justo, para hacer honor a la verdad, no solamente fue una revolución en los videojuegos, fue una revolución en muchos sentidos, ¿no? Fue realmente una década extraordinaria. Y eso es lo que básicamente reivindico en mi obra. Hablo no solo de videojuegos, de lo mejor de aquella década, sino también de cine, música, televisión. De hecho, he procurado reunir a un grupo de personas que, bueno, pues que saben muy bien de lo que hablan, que están muy formados, que formaron parte de primera línea, ¿no? De lo que se vivió en aquella década
y por ejemplo el mismo prólogo del libro pues ya abre, está escrito por Santiago Segura, Sí. que para mí representa muy bien pues todo aquello, ¿no? Lo que se vivió en aquella década bastante revolucionaria, como digo. Vemos que el libro también es una sinergia, ¿no? Que no vas tú solo, sino que te has acompañado muy bien. Ya lo creo, ya lo creo. La verdad es que si por algo merece la pena reivindicar este libro, no solo este, sino todos los que publico con Dolmen, Sí. es por la gran cantidad de personas que hay detrás. Yo siempre digo lo mismo y es cierto. Yo me considero un simple coordinador de los libros, ¿no? Yo hago mi parte, en fin, por supuesto aporto todo lo que puedo y todo lo que sé, pero realmente yo no soy más que nadie, ni sé más que nadie, ¿no? Yo simplemente cuento lo que yo he vivido, lo que yo experimenté, lo que disfruté tanto de joven, de pequeño, cuando era un niño, y evidentemente lo que hay que hacer es buscar a la gente que sabe de lo que tiene que hablar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cuando tienes a gente en el libro como a Paco Pastor, que casi todo el mundo lo recuerda porque fue el mítico cantante de Fórmula Quinta, ¿no? El de Cuéntame. Cuando tienes gente, pero claro, por ejemplo, Paco Pastor fue también presidente de Sega España desde 1991 hasta 1995. O por ejemplo, tenemos también, ¿qué te digo yo? Pues, por ejemplo, a Rafael Gómez, que fue programador de Toposoft, una de las grandes industrias de software español de aquella época, y es de aquí, de Córdoba, es cordobés, Sí. y fundó un montón de empresas. Entonces, pues bueno, tengo el honor de estar muy bien rodeado, no solo en este libro, sino en todos los que publico con Dolmen. Quizás esa sea la parte más destacable de los libros. Insisto, no la parte que me toca a mí, Sí. sino la parte que representan mis invitados. Enrique, ¿cómo has ido evolucionando tú también como escritor? Porque es cierto que de un libro a otro hay cambios, y cambios que se notan. Sí, evidentemente. Eso siempre pasa, lo quieras tú o no lo quieras, ¿no? Sí. Lo que muchas veces empieza como una simple inocentada, ¿no? Como algo que tú no te propones de una forma muy seria, poco a poco se va transformando y realmente te das cuenta que va tomando cuerpo, va cobrando, pues bueno, va cobrando una entidad, ¿no? Sí. Yo empecé haciendo un libro, como digo, el primero que publiqué con Dolmen es del año 2019 y bueno, pues este libro estuvo muy bien, fue el que me abrió las puertas, pero luego me di cuenta de que a base de hacer los contactos adecuados y de publicitarlo de manera inteligente, pues bueno, podíamos llegar a un público mucho más amplio, ¿no? En definitiva es lo que ahora estoy intentando. Yo, por ejemplo, sigo sin entender cómo una industria como la del videojuego, que es tan sumamente importante que, por daros un dato para que todo el mundo lo vea, ¿no? Para que veáis que no son cosas mías. Una industria como la del videojuego, que anualmente factura más que el cine y la música juntos, yo creo que eso demuestra que estamos ante un fenómeno de masas y como tal hay que considerarlo y hay que reivindicarlo, ¿no? Entonces es verdad que mi obra ha ido engordando de esa manera, incorporando invitados de peso. La editorial Dolmen cada vez se ve más desbordada en este sentido, tiene que vender más ejemplares. Estamos ahora intentando asistir a todas las ferias de retroinformática que se celebran en España. Y bueno, en eso estamos y ya te digo, es por una buena causa y ese es el motivo, no es otro, ¿no? Yo realmente me dedico a otra cosa, mi profesión es la enseñanza, soy profesor de instituto y esto para mí es, bueno, pues casi una necesidad, te diría, ¿no? Porque desde que empezó toda esta historia que ha trastocado nuestra realidad y nuestra forma de relacionarnos socialmente, yo realmente el poco tiempo libre que tengo lo dedico a esto, ¿no? Aparte de estar con la familia, evidentemente, que es mi prioridad en la vida. Claro que sí, pero como tiene que ahora ser. me dedico a esto, es una etapa de mi vida que estoy disfrutando mucho y bueno, quién sabe, insisto en que no entiendo cómo, por ejemplo, no hay un buen programa de videojuegos en todas las cadenas de televisión. Pues eso es porque no ves, formato... ahí te tengo que parar, que nosotros tenemos un pedazo de programa de videojuegos impresionante semanal, así que tienes que vernos. Cierto. Lo he visto Nuestro en Next alguna Level, ocasión. hombre, nuestro Next Level, que se lo dedicamos ahí todas las semanas a los videojuegos y a todas las novedades y además de la industria cordobesa, que hay mucha gente que no sabe que aquí tenemos un potencial para los videojuegos impresionante y para el tema gaming. Claro que sí. Y insisto, mucha gente, por ejemplo, no conocía a Rafael Gómez, ¿no? Que fue, bueno, ya te digo, el mítico programador de un juego que fue prácticamente el más vendido en la época en los años 80, ¿no? Del software español, que fue el Emilio Butragueño Fútbol. Yo sé que muchos ahora se estarán echando las manos en la cabeza, ¿no? Y dirán, madre mía, un juego de butragueño. Pues señores, este fue el videojuego español, posiblemente si no fue el más vendido de la década de los 80, con diferencia fue uno de los que más se vendieron. Y lo hizo un cordobés, Rafael Gómez, insisto, un tipo absolutamente fantástico. Por eso digo que sí, que evidentemente en Córdoba hay mucho talento, pero muchas veces nosotros mismos lo desconocemos, ¿no? Por supuesto, claro que sí, así es. Tenemos una muy buena tierra en muchos aspectos y en el aspecto gaming también lo tenemos, afortunadamente. Y además a la hora de emprender también somos una gran tierra en eso. Y tú empezaste a emprender en el mundo de la literatura y ¿quién te iba a decir a ti que ibas a llevar ya tantos títulos con tu firma, más los que están por venir, ¿no?
Efectivamente, porque además me vaya a perdonar la expresión, pero yo soy culo inquieto, como suele decirse, entonces Eso yo es nunca bueno. paro, yo siempre tengo algún proyecto rondándome por la cabeza y sí, efectivamente yo tengo que estar siempre enfrascado en algún proyecto, en alguna idea, ¿no? Entonces sí, ya te digo, ahora a finales de febrero aparece el próximo libro con la editorial Dolmen, Sí. que es el segundo volumen, se llama Arcade Classics Reloaded y es el segundo volumen de una colección que yo dedico Sí. exclusivamente a máquinas recreativas. Tú te acordarás de aquella época de los salones recreativos, Hombre, ¿no? Cuando claro. íbamos a jugar con maquinita, al Pac-Man, al Comecocos, el Tetris, el Pan, todo aquello, ¿no? Todo aquello era un mundo. Entonces, bueno, yo a eso dedico también una de mis colecciones de libros, que ya te digo que ahora va por el segundo volumen, que Sí. aparecerá a finales de mes, y evidentemente tengo más ideas en la cabeza, ¿no? El próximo será el tercer volumen de las décadas, que abarcará desde la década del 2000 hasta el 2010, aunque evidentemente esto ya son otra historia, ¿no? Esto ya es otro tema completamente diferente. Yo realmente disfruto más y me centro mucho más en lo que sería el retro, que bueno, para mí es lo que me marcó, ¿no? Evidentemente lo que me hizo tan feliz de pequeño y lo que marcó mi infancia y mi adolescencia, pues hoy en día es lo que me motiva para comunicar, ¿no? Para comunicar y compartir con la gente aquello que forma parte de mi vida. Enrique, aparte de comunicar, hay también un sello muy peculiar en la manera en la que escribes y es que no se pierde esta parte de docente. Y es muy bonito ver cómo enseñas a la vez que conseguimos divertirnos por medio de todo lo que escribes. Creo que eso es un sello muy personal y que conseguirlo no es tan fácil. Parece que es fácil, pero no lo es, y tú lo has conseguido. Sí, bueno, algo de eso hay. Realmente creo que tienes razón, ¿no? Yo siempre intento hacer un libro que no sea el típico libro Wikipedia. Yo insisto mucho en esto cada vez que me he hecho entrevistas en YouTube, en la radio, siempre insisto en eso. Mis libros no son los típicos libros enciclopédicos, ¿no? Yo creo que un libro, ante todo, debe de divertir. Entonces, por muy erudito, muy exhaustivo que sea, si no te entretiene, yo creo que ese libro ha fracasado, ¿no? Entonces, todos mis libros tienen ese componente didáctico, como tú bien dices. Yo siempre intento comunicar, intento divertir y intento llegar a mi público transmitiendo, ¿no? Intento transmitir y que le entren ganas de jugar a esos videojuegos de los que yo hablo. Por eso digo que, bueno, es una cosa muy personal, no podría ser de otra manera. Los libros llevan mi nombre y mi apellido. Evidentemente mi DNI está ahí, ¿no? Mi DNI y mi ADN, las dos cosas, ¿no? También lleva la sangre y el alma están ahí también, en el papel impreso. No podría ser de otra manera. Cuando un libro es tuyo, lleva tu sello y, bueno, mi sello inconfundible es esa mezcla de, bueno, pues de erudición divertida, ¿no? De comunicación divertida, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Me encanta, desde luego que lo definas así porque es tal cual. Y que te han comentado tus alumnos, porque claro, en esta aventura la gente ya va conociendo que tú vas aportando una serie de libros de una manera muy peculiar, que se puede aprender, como digo, con ellos. ¿Qué te comentan tus alumnos? Pues mira, me hace gracia que comentes eso, ¿no? Porque muchos compañeros, cuando nos toca la guardia en el patio, todos los profesores, para que lo sepáis, todos los profesores de instituto tenemos una serie de horas de guardia, ¿no? En la que tenemos que estar en el patio, pues bueno, pendientes de que los chicos no les pasen nada. Entonces, me hace gracia porque, ahora que lo dices, ¿no? Esto me da pie a contar una pequeña anécdota, ¿no? Pues cuéntala, yo normalmente, cuando me toca una guardia de recreo, suelo verme rodeado, al más puro estilo flautista de Hamelin, me veo rodeado de críos, ¿no? De chicos que vienen a contarme, pues, cómo han derrotado al malvado jefe final de la fase del juego tal, ¿no? Y vienen a contármelo y, bueno, pues, yo encantado. La verdad es que me gusta mucho hablar con mis niños y con mis niñas. Yo mismo soy un niño grande, yo me considero un niño grande, ojo, para lo que hay que ser. Hombre, claro. Para asumir responsabilidades y para, en fin, y para estar ahí cuidando de los tuyos hay que ser adulto y hay que ser maduro, pero para aquello que te gusta, que en definitiva es cultura, yo creo que hace ya tiempo que se pasó aquel complejo de, mira, te gustan los videojuegos, o te gusta mucho el cine, o te gusta tal, y eres un friki, ¿no? Yo creo que eso ya se pasó, ¿no? Afortunadamente hoy en día ser friki ya es más sinónimo de cultura que de otra cosa. Efectivamente, entonces, de entendimiento, sobre todo de entendimiento, exacto, de un tema en concreto. Exactamente, ya te digo que en definitiva es cultura, ¿no? Y como tal hay que reivindicarla. Pero yo disfruto mucho con mis alumnos, como tú dices, los recreos normalmente, la hora del recreo para mí es, bueno, esa media hora de guardia del recreo, para mí es una cosa que disfruto muchísimo, porque ya te digo que mis niños y mis niñas vienen a contarme su historia y yo encantado de escucharles, ¿no? Yo me lo paso bomba también hablando con ellos y contándole mi anécdota de cuando yo jugaba, porque evidentemente di un game over muy aparente, muy evidente en mi vida. En 2015 nace mi hijo, al que desde aquí mando un beso enorme, es lo que más quiero en mi vida, mi niño. Pero claro, está claro que ahí hay un antes y un después, ¿no? Yo jugaba mucho a esto, pero cuando nació mi niño, pues evidentemente ya se me acabó aquello, ya no tengo tanto tiempo como antes, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que hay un vínculo generacional que une al alumno con el profe, ¿no? Y claro, evidentemente todo lo que sea tener cosas en común, todo eso te une, ¿no? Eso por supuesto, todo eso es un valor añadido.
hay que disfrutarlo además, porque se pasa. Es una época maravillosa. Claro. Los niños dejan de ser niños cada vez antes. Y es una pena, porque hoy en día la infancia dura cada vez menos, ¿no? Y mientras dure hay que aprovecharla, hay que disfrutarla y hay que estar con ellos. Así que sí, es una cosa muy bonita. Por supuesto. Pues Enrique, yo te tengo que dar las gracias por habernos acompañado esta tarde. Un placer hablar contigo de la década de la revolución en los videojuegos, que ese es el título del libro que has estado presentando. Y yo te voy a invitar a que dentro de un par de semanitas o así hablemos ya de la novedad que también va a llevar tu firma en unos días, ¿de acuerdo? Fabuloso, aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por la oportunidad. Y un saludo a todo el mundo. Muchísimas gracias a ti, sobre todo por ese toque de solidaridad tan importante, que no tenemos que olvidar que una parte de lo recaudado con las ventas de este libro va a ir para la Asociación Española contra el Cáncer, y toda ayuda siempre es poca. Gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, equipo.